Red Bull admite tener una pieza ilegal, pero dice que no la han utilizado. Aún así, la van a cambiar. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. En el jueves previo al Gran Premio de los Estados Unidos se armó el quilombo, se armó la de San Quintín. Los equipos acusaron con la FIA a Red Bull de tener una pieza que la operaban de manera ilícita, y después de discutir la FIA con Red Bull decir sí la tenemos, pero no la hemos utilizado de manera ilegal, aún así la vamos a cambiar. En este video voy a explicar lo más preciso, lo más concreto, todo este quilombo. Les recuerdo además que se suscriban al canal, que compartan el video si les fue útil, que le den like. Primero, ¿cuál es la pieza ilegal? La pieza ilegal es la llamada en inglés T-tray o en español bandeja de té. No té de la letra T, ¿no? Sino té de tomar té. Así es como se le llama. ¿Qué es esta pieza y qué hace? ¿Cuál es su función? Se encuentra hasta adelante por encima del suelo y tiene contacto tanto con el suelo como con el auto. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí es la pieza ahora sí que sin cubierta. Y si la vemos ya con la cubierta y ya montado el auto, así es como se alcanza a ver. Ahora, según las acusaciones, esta puede moverse hacia arriba y hacia abajo. ¿Esto qué crea? Que el coche de Red Bull se pegue más al suelo o se despegue. ¿Cuál es la ventaja de que el coche vaya más pegado? En general, tú quieres que tu auto vaya lo más pegado al suelo posible, porque así genera más carga aerodinámica. Con más carga aerodinámica es más rápido. Por lo que entonces, en la quali tú quieres que tu auto vaya lo más abajo posible. Sin embargo, para la carrera no puedes tenerlo a esa altura, porque como llenas el tanque de combustible, sí, pegaría con el suelo inmediatamente. Entonces tú tienes que levantarla un poco para que cuando le cargues gasolina baje y ahí sí ya esté lo más pegado posible, pero sin tocar como tal el pavimento. Ustedes me dirán, ¿por qué no pegas más el suelo al pavimento? En la clasificación que hay menos gasolina y ya cuando haya más combustible para la carrera que los cargas, ahí lo despegas, porque es ilegal. No se puede hacer eso por algo que se llama parc fermé. ¿Qué es esto de parc fermé? Es parque cerrado traducido al español, y es que no se puede hacer ninguna modificación y alteración de este tipo en el auto desde que empieza la quali hasta que cae la bandera a cuadros y termina la carrera. De hecho, en el parc fermé son investigados los autos, tú mandas a la FIA cómo está tu coche configurado, el setup que tiene, y ellos lo revisan antes de la quali, después de la quali, lo mandan a dormir así, lo revisan antes de la carrera y después al final de la propia carrera lo vuelven a revisar para ver que todo esté bien. Del reglamento deportivo de la FIA, en el artículo 40.9, ahí dice que las configuraciones de suspensión y aerodinámicas al coche tienen que poder hacerse única y exclusivamente con las manos y con herramientas. ¿Para qué? Para que cuando los delegados de la FIA estén observando en el parc fermé y cómo trabajan en el coche, ellos vean si es que vas a modificarlo y vean que estás haciendo algo ilegal. Es decir, no se puede hacer una modificación mediante un sistema. No, tienes que hacerlo a manita, tienes que hacerlo con la llave inglesa. Esto hablando antes de parc fermé. O sea, así es como tiene que estar construido un coche de Fórmula 1. De lo que se acusa a Red Bull es de que están modificando la altura del coche mediante esta pieza, pero que la están activando mediante un mecanismo que se encuentra dentro del cockpit. Puede ser un switch, un interruptor, un botón, que ya se piquen los propios pilotos, que sería aún más grave, o que lo puedan picar alguno de los 3 mecánicos que por reglamento tienen permitido intervenir en el auto durante el parc fermé. Normalmente intervienen para tomar telemetría, para meter la refrigeración a los pontones, etc. Ahí a lo mejor podrían agarrar, ¡pim!, picarlo dentro del cockpit o en algún otro lado del coche y ya modificar la altura. ¿Cómo modifican la altura? Pues para la quali lo pegan lo más posible al suelo el coche. Cuando termina la quali lo levantan para que a la hora de cargar de combustible el auto para la carrera nuevamente se vuelva a bajar. Y así no tener que desde la quali tenerlo a una altura que para cuando le carguen gasolina ya se baje, que es como lo hacen los demás equipos, debido a que no se puede modificar la altura del suelo entre la quali y la carrera por el parc fermé. Es decir, todos los equipos desde la
quali tienen que poner el coche más despegado de lo que les gustaría para la quali, porque cuando para la carrera le pongan combustible se va a bajar, y así es como también les hubiera gustado, así de pegados al suelo para la clasificación, pero al tener menos combustible se eleva un poco y no está en óptimas condiciones. Red Bull entonces, si este mecanismo que se dice es cierto, que muy probablemente sí lo sea, entonces para la quali pegan muchísimo el coche, activan el botón cuando termina la quali para que se levante y para que cuando le pongan combustible cargado para la carrera vuelva a quedar en la misma altura. ¿Cómo se fue desarrollando esta noticia? Jueves en la mañana dicen y se empieza a rumorar, se filtra que los equipos le dijeron a la FIA que hay un equipo que está haciendo trampa, o incluso algunos equipos que sospechaba la FIA que estaban haciendo trampa. Después avanza el rumor que es Red Bull, que los equipos están acusando a Red Bull de hacer trampa ante la FIA y que la FIA sospecha que puede ser cierto. Evoluciona la noticia y es en la altura del suelo. Habla la FIA con Red Bull y Red Bull, mediante un portavoz, declara ante la BBC que sí, el dispositivo existe, aunque es inaccesible una vez que el coche está completamente montado y listo para circular. En la numerosa correspondencia que hemos mantenido con la FIA se ha mencionado este aspecto y hemos acordado un plan para seguir adelante. Es decir, aceptan tener el dispositivo, pero dicen, no lo hemos usado, no lo hemos modificado, y además cuando se monte el coche ya no podemos accesar a él. Es que eso no es de lo que se te acusa. De lo que se te acusa es que lo modificas mediante un botón o mediante un interruptor que picas. No me queda claro que no tienes acceso a él, pero eso no es de lo que se está acusando. Se te está acusando de modificarlo sin tener acceso a él, sin hacerlo manualmente como se debe y como aparece en el reglamento textualmente deportivo de la FIA. Y dicen, hicimos un plan para seguir adelante. En pocas palabras, que van a modificar el coche. ¿En dónde nos vamos a dar cuenta si de verdad sí influía mucho esto en el auto y que sí lo estaban usando de manera ilegal? En la quali. Cuando en la quali no sean competitivos es donde la puerca va a torcer el rabo. Porque en carrera ahí sí lo usaban a la altura para bajarlo ya cuando le pusieran combustible al auto. Ahí sí no debería de haber mayores cambios, salvo además obviamente todo el paquete de actualizaciones que va a tener Red Bull para esta carrera. Pero si en la quali ahí ya están muy lejos de donde estábamos acostumbrados a verlos, ahí entonces nos van a dar a entender que sí lo utilizaban este dispositivo de manera ilegal. Ustedes díganme en los comentarios cuál es su opinión al respecto de todo este quilombo. Si creen que son culpables Red Bull o no, creen que esto va a afectar en su desempeño en las carreras que quedan o no va a afectar de manera importante. Déjenme en los comentarios su opinión. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y suscríbanse al canal. También síganos en redes sociales como @tufórmula_ en Instagram, @tufórmula en TikTok. Estamos en Spotify, estamos también en Facebook. Esto es Tu Fórmula.